Bienvenidos a la hora del chisme. Empezamos en 3, 2, 1. ¡Comenzamos! Bienvenidos a su canal de confianza, donde en nuestra redacción le informamos con claridad, sin rodeos y sin filtros, tal y como se debe contar lo que verdaderamente importa. Aquí no suavizamos los hechos ni los convertimos en espectáculo, se los entregamos como son, con el peso que merecen. La historia que hoy traemos no solo ha sacudido al mundo del deporte, sino que ha puesto bajo la lupa uno de los apellidos más emblemáticos de México. En las últimas semanas, hemos seguido paso a paso el caso de Julio César Chávez Jr., desde su deportación de Estados Unidos hasta su detención en México por supuestos vínculos con el crimen organizado. Se trata de un caso complejo, lleno de capas, contradicciones, declaraciones cruzadas y un trasfondo familiar tan delicado como público. Un hijo que alguna vez prometía ser el orgullo del ring, y que ahora enfrenta cargos graves por presunta colaboración con el cártel de Sinaloa. Y un padre, leyenda viviente, que mira cómo su apellido es arrastrado a una pesadilla legal que ya tiene repercusiones internacionales. Antes de continuar, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones. En nuestra redacción seguimos cada detalle minuto a minuto para traerte información verificada, completa y sin manipulaciones. Quédate hasta el final, porque lo que viene a continuación es clave para entender toda la dimensión de este caso. Para entender cómo llegamos al punto crítico en el que hoy se encuentra Julio César Chávez Jr., es necesario reconstruir los hechos. Lo que comenzó como una serie de episodios erráticos y cuestionables, con el tiempo, se transformó en una investigación profunda, con implicaciones legales, mediáticas y familiares. Una historia que ha dejado de ser farándula para convertirse en un caso que sacude instituciones y revuelve al país entero. Julio César Chávez Jr. fue deportado desde Estados Unidos. Hasta ahí, el titular no sorprendía. Pero lo que vino después cambió todo el panorama. Al llegar a México, ya lo esperaban las autoridades federales. Nada de bienvenida, nada de silencio. Lo arrestaron de inmediato. ¿La razón? Acusaciones de vínculos con el crimen organizado y tráfico de armas. Pero no con cualquier grupo, con el cártel de Sinaloa. El impacto fue inmediato. El hijo del más grande campeón de boxeo de México, ahora señalado por colaborar con una de las organizaciones más violentas y estructuradas del continente. No era la primera vez que su nombre aparecía en medio de escándalos, pero esta vez era distinto. Esta vez, la acusación no era una pelea familiar ni una borrachera. Era una posible conexión directa con los Chapitos y con operaciones de alto nivel vinculadas al tráfico de armamento. La noticia fue una bomba. No solo por el personaje, sino por lo que representaba, el colapso de una imagen pública construida durante décadas. Todo empezó muchos años atrás. Desde su infancia, Julio César Chávez Jr. vivió rodeado de reflectores, entrenamientos, aplausos y expectativas imposibles. Cargar el nombre del campeón no es cualquier cosa. Nació siendo el hijo del más grande boxeador que ha dado México, y desde muy joven, el país entero parecía exigirle que fuera como él. O mejor. Y por un momento, parecía que lo iba a lograr. Se convirtió en campeón mundial de peso medio, llenaba arenas, y su nombre ocupaba portadas. Pero esa cima duró poco. Los golpes ya no venían del ring, sino de la vida misma. Poco a poco, su carrera deportiva empezó a desdibujarse, mientras su vida personal tomaba el protagonismo. Lo que vino después fue una cadena interminable de episodios que marcaron su caída: detenciones, uso de drogas, comportamientos erráticos, entrevistas confusas, peleas familiares, enemistades públicas. Su nombre dejó de estar en los rankings del boxeo y empezó a aparecer en programas de espectáculos. La figura del heredero se convirtió en la de una celebridad en crisis. Pero nada fue tan grave como lo que sucedió recientemente. La bomba explotó cuando se anunció su deportación desde Estados Unidos. Muchos pensaron que se trataba de otro escándalo migratorio sin peso. Pero al aterrizar en México, la realidad cambió de tono de inmediato. Fue arrestado en cuanto bajó del avión. Y no por papeles. Las autoridades mexicanas ya lo tenían bajo investigación. Se hablaba de vínculos con el crimen organizado, específicamente con el cártel de Sinaloa. Se lo señalaba como parte de una red que facilitaba la compra y traslado de armamento desde el norte del país, con destino a células delictivas en el noroeste. Ese fue el momento en que la historia cruzó una línea de la que ya no había retorno.
Lo que antes parecía el colapso de una carrera deportiva, se convirtió en un caso judicial con tintes federales y ramificaciones peligrosas. La noticia se volvió incontrolable. En cuestión de horas, ya estaba en todos los noticieros, en redes sociales, en programas de análisis y hasta en tertulias de espectáculos. Porque no era solo el hijo del campeón. Era una figura que arrastraba consigo una historia de excesos, frustraciones y una lucha constante entre el peso del legado y el vacío de su realidad personal. Y en medio del caos, apareció su padre, Julio César Chávez, el ídolo, el sobreviviente, el hombre que alguna vez también tocó fondo y logró levantarse. Fue uno de los primeros en salir a hablar. En un mensaje emotivo y desesperado, pidió que no se juzgara a su hijo sin pruebas. Dijo que confiaba en él, que todo se aclararía. Pero ni su defensa pública logró detener lo que ya se había desatado. Las críticas no se hicieron esperar. En redes sociales, el debate era feroz. Mientras unos lo apoyaban, asegurando que era víctima de su entorno y de su apellido, otros lo señalaban sin piedad, fracaso como padre, producto de los excesos, una sombra mal llevada. Y mientras tanto, el expediente crecía. Las autoridades revelaron que el caso no era nuevo, que ya venían siguiendo a Chávez Jr. desde hacía más de un año, que habían detectado movimientos bancarios sospechosos, compras de propiedades en Baja California que no cuadraban con sus ingresos oficiales, y hasta registros que lo vinculaban con la adquisición de vehículos blindados que habrían terminado en manos de sicarios en Culiacán. La gravedad del asunto empezó a tomar forma real: intervenciones telefónicas, declaraciones de testigos protegidos, vínculos con operadores financieros del crimen organizado. Y aunque no se le acusaba de ser parte del cártel como tal, todo indicaba que había facilitado recursos logísticos claves. Lo más impactante no fueron las acusaciones en sí, sino la cantidad de detalles que comenzaron a salir a la luz. Este no era un caso armado de la noche a la mañana. Según las filtraciones, las autoridades llevaban tiempo recopilando información que conectaba a Julio César Chávez Jr. con una red de operaciones financieras y logísticas que favorecían directamente al crimen organizado. No era un rumor más. Eran documentos, registros, testimonios y movimientos de dinero. Uno de los puntos más delicados fue la mención de propiedades adquiridas en la frontera norte, supuestamente con dinero que no provenía ni del boxeo ni de ningún negocio legal conocido. También se hablaba de empresas fantasma y nombres prestados. Todo, según las autoridades, con un patrón muy claro: lavado de dinero proveniente del tráfico de armas. La figura pública de Chávez Jr. se desmoronaba a cada minuto. Lo que durante años fue percibido como un joven rebelde con mala actitud, ahora se transformaba en el presunto facilitador de una red de violencia. No ayudó en nada que varios medios comenzaran a difundir supuestos audios familiares, filtrados desde entornos cercanos, donde se escuchaban discusiones tensas, reclamos de adicción, frustraciones acumuladas y un padre que, con voz quebrada, reconocía haber perdido el control sobre su hijo hacía tiempo. Yo lo metí a rehabilitación muchas veces, se escuchaba en uno de esos audios. Hice todo lo que pude, pero llegó un punto en el que ya no me escuchaba. A partir de ahí, la opinión pública se dividió. Algunos veían en Chávez Jr. el reflejo de una generación rota, sin guía, absorbida por la fama y los vicios. Otros lo acusaban sin rodeos, de ser parte de una élite impune, de usar su apellido para cubrir operaciones ilegales y de vivir por años bajo el amparo del apellido sin enfrentar las consecuencias. Pero el golpe más fuerte aún estaba por venir. La prensa internacional comenzó a interesarse en el caso. Medios de Estados Unidos, España y Sudamérica replicaron la historia, no como un escándalo más del mundo del espectáculo, sino como un ejemplo de cómo incluso los íconos familiares pueden estar involucrados en redes delictivas. Algunos titulares hablaban de la caída de una dinastía, otros de la doble cara del boxeo mexicano. Y en todos, el apellido Chávez era el protagonista. Y mientras eso ocurría afuera, adentro del penal donde se encontraba recluido, el panorama tampoco era alentador. Informes extraoficiales señalaban que se le mantenía aislado por seguridad, sin acceso a medios electrónicos, sin contacto con otros internos, y bajo vigilancia estricta. Se mencionaba también que su estado emocional era frágil, que había solicitado atención psicológica y que incluso había pedido ver a su padre, con quien supuestamente llevaba meses sin hablar. Todo esto ocurría mientras su equipo legal intentaba frenar lo inevitable: la ampliación del proceso, nuevas audiencias, y la posibilidad de que se sumaran más cargos.
A medida que avanzaban las investigaciones, el cerco en torno a Julio César Chávez Jr. se estrechaba. Cada día aparecían nuevas pistas, nuevas conexiones y más elementos que hacían aún más difícil defender su inocencia. Una de las líneas más polémicas fue la aparición de documentos financieros relacionados con cuentas en el extranjero, inversiones poco claras en criptomonedas y la mención de una corporación con sede en Nevada, la cual figuraba como propietaria de una residencia donde el exboxeador habría vivido en Los Ángeles durante los últimos años. Según fuentes de la investigación, esta empresa no tenía actividad económica comprobable y presentaba vínculos con otras entidades asociadas al lavado de dinero. Aunque la defensa insistía en que no había pruebas contundentes, lo cierto es que el cúmulo de indicios era demasiado amplio para ser ignorado. Otro de los detalles que más inquietaron a la opinión pública fue el testimonio de un exentrenador de Chávez Jr., quien de forma anónima relató que desde hacía años notaba comportamientos extraños, visitas sospechosas durante las sesiones privadas de entrenamiento y cambios bruscos en su entorno personal. Según este testigo, no era raro que gente muy pesada llegara a verlo, hablara con él a solas, y luego desapareciera sin dejar rastro. Ese tipo de testimonios comenzaron a dar forma a una idea inquietante, que el apellido Chávez se había usado como escudo para ocultar actividades ilícitas. La fama, el respeto al padre, la atención mediática constante, todo habría funcionado como una cortina de humo para evitar sospechas. Y en medio de ese caos, otra grieta se abrió públicamente, el distanciamiento entre Julio César Chávez Jr. y sus hermanos. Ni Omar ni Nicole dieron declaraciones, ni se mostraron públicamente junto a él. Esto alimentó rumores de una fractura familiar más profunda, de un quiebre que ya venía de años atrás. Se decía que estaban cansados de los escándalos, de los excesos y de que el apellido siempre fuera manchado por los mismos errores. La familia Chávez, símbolo de lucha, esfuerzo y superación, parecía fracturada. Y entonces surgió una de las preguntas más duras que se repetía en los medios, en los foros y hasta en la calle: ¿cómo llegó tan lejos? ¿Cómo es que el hijo de un ídolo nacional, con todas las oportunidades, la fama y los recursos, terminó siendo señalado por participar en operaciones criminales que han costado miles de vidas? Con ese panorama de fondo, la figura de Julio César Chávez Jr. parecía hundida sin posibilidad de retorno. Las pruebas se acumulaban, la presión mediática crecía y su familia, antes unida ante la adversidad, mostraba señales de desgaste y distancia. Todo apuntaba a un proceso largo, complejo y sin margen para respiros. Sin embargo, en las últimas horas, el caso ha dado un giro inesperado. Y como siempre, nuestra redacción lo ha seguido paso a paso, verificando cada dato y contrastando cada versión, para poder contarte qué ha pasado, por qué ha pasado, y qué podría pasar a partir de ahora. Porque aunque el ruido mediático no ha bajado, la situación judicial de Chávez Jr. ha cambiado. Y ese cambio, lejos de calmar las aguas, ha generado aún más polémica. Ahora sí, entremos en lo que marca el pulso de esta historia hoy. Desde nuestra redacción te presentamos los datos más recientes, las decisiones judiciales que están reconfigurando el caso, y los elementos clave que confirman que esta historia no solo sigue abierta, sino que está tomando un rumbo mucho más complejo, polémico y comentado que nunca. En medio de una expectación nacional, el caso de Julio César Chávez Jr. ha dado un giro tan inesperado como polémico. El juez ha decidido que el proceso legal en su contra continuará en libertad condicional. Una resolución que, lejos de cerrar el tema, ha vuelto a encender la indignación, las sospechas y el debate sobre los privilegios en el sistema judicial mexicano. Tras su deportación y detención, todo apuntaba a que Chávez Jr. enfrentaría el proceso tras las rejas, dada la gravedad de los cargos, presuntos vínculos con el crimen organizado y tráfico de armas. Sin embargo, en las últimas horas, el panorama cambió de forma radical. El juez determinó que, por ahora, el exboxeador podrá continuar en libertad, con una serie de medidas cautelares que lo obligan a permanecer en el país, presentarse a las audiencias y someterse a vigilancia judicial. La reacción no se hizo esperar. Mientras algunos lo vieron como una muestra de respeto a sus derechos como imputado, otros lo consideraron una burla, una señal clara de que los apellidos pesan más que las pruebas. La palabra impunidad volvió a circular con fuerza en redes sociales, y muchos usuarios comenzaron a cuestionar si otro ciudadano común habría recibido el mismo beneficio en un caso de esa magnitud. Y no es para menos. La libertad condicional de Chávez Jr. no llega en un vacío. El expediente sigue abierto, la Fiscalía mantiene los cargos, y el señalamiento por sus presuntas conexiones con el cártel de Sinaloa permanece firme. Lo único que ha cambiado es su condición física.
ha salido del penal, pero sigue bajo proceso. La resolución judicial que permitió a Julio César Chávez Jr. continuar su proceso en libertad condicional llegó como un balde de agua fría para muchos sectores de la opinión pública. Lo que parecía ser un caso con rumbo claro y firmeza legal, de pronto, cambió de dirección bajo argumentos técnicos que han sido interpretados de forma muy distinta por analistas, medios y ciudadanos comunes. El juez encargado del caso, basándose en lo que calificó como un cumplimiento mínimo de requisitos y en la presunción de inocencia, decidió que no existía riesgo de fuga suficiente para mantenerlo privado de libertad. Sin embargo, impuso restricciones severas, prohibición absoluta de abandonar el país, comparecencia periódica ante las autoridades y el compromiso formal de colaborar con el proceso judicial en todas sus fases. La medida no ha sido apelada por la defensa, que la considera un paso favorable, pero sí ha sido cuestionada por la Fiscalía, que sostiene que el riesgo procesal sigue vigente. A la salida del penal, las cámaras captaron a Chávez Jr. visiblemente afectado. Su imagen, muy distinta a la que recordaban los aficionados al boxeo, reflejaba desgaste físico y un deterioro evidente. Algunos medios señalaron que se encontraba desorientado, con dificultades para responder a los reporteros, mientras su defensa alegaba que el estado emocional del exboxeador se encontraba en un punto crítico, producto del aislamiento, la presión mediática y el desgaste psicológico del encierro. Pero más allá del estado en el que salió, lo que más llamó la atención fue lo que ocurrió pocas horas después. Chávez Jr. fue captado entrenando de nuevo en un gimnasio de Hermosillo. Vestía ropa deportiva, lanzaba golpes al aire, y trataba, al menos frente a las cámaras, de retomar la disciplina que lo hizo campeón. La escena generó una mezcla de reacciones. Algunos lo vieron como una señal de recuperación personal, de intento por rehacer su vida y recuperar el rumbo. Otros lo calificaron de estrategia mediática, un intento de limpiar su imagen mientras el proceso sigue avanzando. A pesar de su liberación, el caso sigue tan activo como antes. El Ministerio Público cuenta con un plazo de 3 meses para presentar nuevos elementos que justifiquen una acusación formal. Es decir, el riesgo de volver a prisión no ha desaparecido. La audiencia clave ya tiene fecha. Será el 24 de noviembre. Ese día, la Fiscalía deberá presentar o desechar la evidencia acumulada hasta ahora y definir si el proceso se eleva a juicio. En paralelo, el gobierno federal ha optado por mantenerse al margen de los comentarios directos sobre el caso. La presidenta Claudia Sheinbaum fue consultada por la prensa sobre la liberación de Chávez Jr., pero evitó pronunciarse, limitándose a decir que el tema corresponde exclusivamente al Poder Judicial y a la Fiscalía General de la República. Una postura institucional que, si bien es comprensible, ha sido interpretada por muchos como una forma de deslindarse de una situación políticamente incómoda. Y mientras tanto, en redes sociales, la polémica no se detiene. Algunos usuarios insisten en que el exboxeador está recibiendo un trato preferencial por su apellido, su historial mediático y el poder simbólico de su familia. Otros, por el contrario, ven en su libertad una oportunidad de redención personal, siempre que se aleje definitivamente de los círculos que lo arrastraron hasta este punto. El entorno familiar de Chávez Jr. también ha mantenido una postura cautelosa tras su salida. Su padre, Julio César Chávez, no ha ofrecido declaraciones oficiales desde que se hizo pública la decisión del juez. Fuentes cercanas aseguran que está enfocado en brindar apoyo emocional y personal a su hijo en esta etapa crítica, pero también se encuentra enfrentando una profunda tensión interna, intentando equilibrar el deber de proteger a su familia con la presión pública que no cesa. Desde hace tiempo, el campeón ha hablado abiertamente sobre sus propias luchas con las adicciones, sus intentos de rehabilitar a su hijo y el dolor de ver cómo los errores se repetían generación tras generación. En entrevistas pasadas, dejó claro que forzó a Chávez Jr. a internarse en varias clínicas, incluso contra su voluntad, para intentar salvarlo. Hoy, ver a su hijo acusado de colaborar con estructuras criminales, enfrentando a la justicia y con una imagen pública por los suelos, es sin duda uno de los golpes más duros que ha recibido en su vida personal. Y es que más allá de lo estrictamente legal, el caso de Julio César Chávez Jr. tiene una dimensión simbólica muy profunda. Representa el colapso de una figura que nació en la cuna de un ídolo, pero que fue moldeado en un entorno de presión, expectativas imposibles y exposición constante. Su historia ha dejado de ser solo la de un boxeador polémico. Ahora es la de un hombre señalado por ayudar, de forma directa o indirecta, a uno de los grupos delictivos más violentos de México. Entre los datos que aún siguen generando controversia está la supuesta relación operativa entre Chávez Jr. y estructuras financieras ligadas al cártel de Sinaloa.
Aunque no se le imputa directamente el delito de narcotráfico, las autoridades sostienen que fungía como facilitador en operaciones vinculadas al tráfico de armas. Se investiga si usó su nombre, sus contactos o incluso empresas de fachada para adquirir recursos y bienes que terminaron en manos criminales. Uno de los puntos más discutidos es la compra de propiedades y vehículos en zonas fronterizas, realizadas bajo nombres asociados a terceros o a sociedades sin actividad comercial conocida. También se examinan inversiones en plataformas de criptomonedas, muchas de ellas con antecedentes de fraude, que podrían haber sido utilizadas como mecanismos de lavado de dinero. Aunque la defensa insiste en que todo esto es circunstancial y no prueba una relación directa, la Fiscalía sostiene que el patrón es claro y reiterado. En ese contexto, el regreso de Chávez Jr. al gimnasio ha sido visto por algunos como un intento de limpiar su imagen públicamente, pero también como una estrategia legal. Mostrar voluntad de retomar la disciplina, mantenerse visible y dar la impresión de estar colaborando activamente con el proceso judicial puede jugar un papel importante en la percepción del juez en las próximas audiencias. Pero aún queda una gran pregunta sin respuesta. ¿Será suficiente con mostrar un cambio de actitud para evitar una condena? El equipo legal de Chávez Jr., por su parte, ha iniciado una serie de movimientos estratégicos para reforzar la percepción pública de su cliente como alguien en proceso de recuperación y consciente de sus errores. La narrativa que están construyendo es clara: no se trata de un criminal, sino de un individuo que ha atravesado una serie de crisis personales, manipulaciones externas y circunstancias desfavorables que le empujaron hacia entornos peligrosos. Han insistido en que ninguna de las pruebas hasta ahora demuestra una participación activa, consciente y voluntaria en actos delictivos. Según ellos, el vínculo con ciertas personas o la coincidencia de ciertos movimientos financieros no constituye evidencia sólida, sino una interpretación forzada de los hechos. Pero la Fiscalía no parece convencida. En su versión, los indicios son consistentes, recurrentes y suficientes para sostener que hubo conocimiento y colaboración. De hecho, uno de los elementos más fuertes del expediente, aunque aún en reserva judicial, serían grabaciones telefónicas interceptadas donde Chávez Jr. aparece en conversaciones con personas presuntamente vinculadas a redes de tráfico de armamento. Según trascendidos extraoficiales, en esas llamadas no se habla explícitamente de armas, pero sí de entregas, paquetes y rutas, en un lenguaje que los peritos interpretan como clave dentro del contexto de la operación. Este tipo de evidencias, aunque en apariencia ambiguas, pueden ser decisivas en un juicio penal, especialmente cuando están respaldadas por otras piezas como testimonios de testigos protegidos, documentos bancarios y actividad inmobiliaria sospechosa. Al mismo tiempo, el impacto mediático del caso ha comenzado a extenderse fuera de México. Medios internacionales han retomado la historia con titulares que aluden no solo al escándalo judicial, sino al colapso de una imagen pública forjada durante años como símbolo nacional. En algunos espacios, incluso se ha comenzado a debatir si casos como el de Chávez Jr. revelan fallas estructurales en la protección legal y emocional de las figuras públicas en México. Y es que no se trata solo de una historia judicial. Se trata también de cómo un personaje criado entre la fama, el dinero y las cámaras, termina caminando por los márgenes del sistema, coqueteando con lo ilegal y cayendo en redes de poder que operan en la oscuridad. Para muchos, el proceso que enfrenta ahora es simplemente el resultado de años de advertencias no escuchadas. Desde su época de campeón, cuando ya comenzaban los problemas de disciplina, hasta sus declaraciones públicas cargadas de teorías conspirativas, actitudes erráticas y comportamientos autodestructivos. Todo parecía anunciar que el camino terminaría mal. Y ahora, con el proceso judicial abierto y bajo vigilancia directa, queda en evidencia que no fue solo un desvío temporal, fue una espiral de caída lenta, pública y profunda. Mientras el país sigue pendiente de cada nuevo paso en este caso, hay un punto que comienza a preocupar a expertos y observadores legales: el precedente que puede dejar este proceso. Porque si bien es cierto que toda persona tiene derecho a la presunción de inocencia y a un juicio justo, la percepción de desigualdad ante la ley comienza a instalarse con fuerza. Voces desde el ámbito jurídico ya advierten que la libertad condicional otorgada a Chávez Jr. podría convertirse en una referencia incómoda para futuros casos. Sobre todo cuando se trata de acusaciones relacionadas con crimen organizado, donde históricamente se aplican medidas mucho más duras desde la fase inicial del proceso. ¿Qué mensaje envía el sistema cuando permite que alguien bajo investigación por vínculos con un cártel salga a entrenar mientras otros permanecen en prisión preventiva por delitos menos complejos? En medio de todo esto, la próxima audiencia del 24 de noviembre será un momento clave. Allí,
La fiscalía deberá presentar pruebas concluyentes o arriesgarse a que el proceso se debilite. Mientras tanto, el equipo de defensa se moverá para seguir ganando tiempo, consolidar la imagen de reconstrucción personal de su cliente y quizás negociar una salida menos lesiva que un juicio formal. Lo cierto es que el destino de Julio César Chávez Jr. sigue en juego. Aunque está fuera del penal, su libertad es limitada y su futuro, incierto. En este punto, cualquier paso en falso, una violación a las medidas cautelares, una filtración comprometedora, una declaración mal calculada, podría devolverlo directamente a prisión. Desde el punto de vista público, su imagen está más frágil que nunca. Para algunos ya no hay vuelta atrás. Ha cruzado límites que un deportista, y más aún, un ícono nacional, nunca debería haber tocado. Para otros, aún hay margen para la redención, pero no sin asumir consecuencias y mostrar un cambio real, no solo ante cámaras, sino ante la justicia. Y así, una historia que comenzó con guantes, cinturones y promesas, se transforma ahora en un drama judicial seguido por millones. El hijo del campeón, envuelto en acusaciones graves, recibe una segunda oportunidad fuera de prisión, pero no fuera del escrutinio. La justicia tiene la palabra. Y el tiempo, como siempre, tiene la última decisión. Lo que está ocurriendo con Julio César Chávez Jr. no es solo un escándalo más. Es una historia que nos obliga a mirar más allá del espectáculo y preguntarnos cosas incómodas. ¿Hasta qué punto la fama protege? ¿Dónde termina el error personal y empieza la responsabilidad penal? ¿Y cuántas veces más veremos apellidos históricos envueltos en casos donde lo que está en juego no es solo una reputación, sino la confianza en la justicia? Este caso, sin duda, seguirá dando de qué hablar. Pero lo más importante no es lo que digan los titulares, sino lo que cada uno de nosotros reflexione sobre lo que representa. Porque no estamos hablando solo de un boxeador caído. Hablamos de impunidad, de estructura social, de privilegios, de decisiones. Y de cómo esas decisiones tienen consecuencias, incluso cuando llevan un apellido glorioso. Y como siempre, aquí en su canal de confianza, estamos para contarte las cosas como son, sin filtros, sin adornos, y con toda la claridad que un tema tan delicado exige. Este espacio es tuyo. Aquí puedes opinar libremente. Queremos saber qué piensas tú. ¿Crees que la justicia actuó correctamente al concederle libertad condicional? ¿Estamos ante un intento de redención o ante otro ejemplo de impunidad disfrazada? Te leemos en los comentarios. Porque este no es solo un canal de noticias. Es un espacio donde la verdad se cuenta completa y donde tu opinión sí importa. Gracias por quedarte hasta el final. Y si llegaste hasta aquí, sabes que esta historia apenas comienza a mostrar sus capas más profundas. Por eso, si no lo has hecho todavía, suscríbete ahora mismo y activa la campanita, porque aquí las noticias no se repiten, se viven. Este es tu canal de farándula, actualidad y escándalos reales, donde cada día te entregamos los hechos sin adornos, sin filtros y sin miedo. Nos despedimos por hoy, pero mañana estaremos de vuelta, a la misma hora y en el mismo espacio, con más información que, como siempre, va a dar de qué hablar. Mientras tanto, en nuestra redacción ya estamos trabajando en los próximos informes, porque tú mereces estar al tanto, sin rodeos y sin demora, de todo lo que pasa en el mundo de las celebridades, la justicia y el poder. Nos vemos mañana. Y recuerda, aquí no se narra lo que pasa, se desnuda la realidad.